Bueno, y digamos, a mí, digamos, no deja de sorprenderme en lo personal, y pues yo sé que a muchos de nuestros oyentes, y espero que tengamos ciudadanos venezolanos dentro de nuestro público, y que por favor interactúen con nuestras redes sociales y nos digan qué piensan de que que una institución democrática como el Congreso, que toda democracia debe tener una rama legislativa, Eso dice la teoría, y, ¿no? y que debe haber una oposición de partidos, porque si no, pues no habría democracia para que cada quien piense distinto, y que todos, demócrata quiere que el chavismo y el comunismo se vaya del poder, porque ellos son el principal tornillo del régimen dentro de su planteamiento, si ellos han dado, dentro de lo que se ve en los medios, ¿no? Una pelea contra Chávez en su momento y ahora contra Maduro. John, la Asamblea Nacional en cualquier tiranía castroestalinista, narcocomunista, es el departamento de asuntos sin importancia de la tiranía. ¿Sí? Eh, Ninguna de las medidas que ellos toman, y no lo digo yo, lo pueden verificar entrando a los sitios web que tienen ellos mismos de la Asamblea Nacional, verificar las agendas del día. Ellos se reúnen periódicamente, no recuerdo si diario o semanal o quincenal. Pueden verificar esas agendas. Ustedes pueden mirar y darse cuenta por ustedes mismos que ellos jamás tocan temas claves. En Venezuela hay un dicho que también lo hay en Cuba, que es, no sé si aquí en Colombia lo hay, y es métete con la cadena, pero no con el perro. ¿Sí? Sí, señor. Como para decir que, bueno, pues si tú estás jugando con el perro, puedes jalar la cadena, pero al perrito no le pasa nada. Pero en el momento en el cual tú te metes con el perro, ahí el dueño salta. Entonces tú puedes darte cuenta que todas las medidas que utiliza la Asamblea Nacional son absolutamente inocuas para el régimen. ¿Sí? ¿Y por qué te das cuenta? Porque el régimen ni se inmuta en todo lo que hace la Asamblea Nacional, cuando realmente si ellos fueran una verdadera oposición, tendrían que hacer saltar al régimen, y eso no ocurre, ¿sí? Pero lo más importante, John, y aquí entramos en el punto central, yo creo que de la discusión acá, es que todo ese aparataje, tanto la Asamblea Nacional como el régimen, como todo ese aparataje de oposición, son ilegales, John, son ilegales. O sea, o sea, estaríamos en una teoría de que todo el establecimiento venezolano, constitucional, del chavismo y todo lo que está inmerso en él, a favor del chavismo o en contra, supuestamente, no tiene peso legal. Absolutamente, ninguno. Ninguno. Y para responder esa pregunta muy oportuna, ese comentario tuyo muy oportuno, yo quisiera que la producción nos muestre un par de fragmentos de videos. Esto fue ayer. Ayer la supuesta Asamblea Nacional y oposición se pronunciaron. Vamos con el video. En el Ejecutivo Nacional, vacío de poder, en el Ejecutivo Nacional, y en tal situación nos obliga a declararnos en transición hacia un Estado democrático que restablezca el orden constitucional en Venezuela. Esto se fundamenta en los artículos 233 y 333 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, ¿Transición de qué, John? Artículo 233, artículo 333, ¿de cuál constitución, John? ¿De cuál constitución De están la de hablando ellos? 1999. Miremos ahora qué dice esa misma persona, Omar González, creo, diputado. Sí, señor. Un poco después, unos minutos después, en ese mismo video. se requiere que la Asamblea Nacional se declare en emergencia y habilite todo el tiempo necesario para llevar a cabo la agenda permanente de cumplimiento de su obligación, que es la restitución del Estado de Derecho, la Constitución y llenar el vacío de poder. John, yo te pregunto ahora, ¿cómo te pareció esa declaración?
¿Qué viste ahí? Bueno, pues según el seguimiento que nuestro medio y en general los medios colombianos hemos hecho de la situación de Venezuela, esto coincide pues con el llamado de muchos organismos multilaterales como el Grupo de Lima, al que pertenece el gobierno colombiano, diciendo una teoría de que el gobierno de Nicolás Maduro que se posesiona hoy es inválido e ilegítimo, dado que las elecciones que se hicieron fueron un fraude, y que la Asamblea Nacional tome el gobierno de transición desconociendo al gobierno chavista. Sí, señor, pero el tema va mucho más allá, John, y aquí lo vamos a explicar, y aquí entramos en la etapa cumbre del programa, ¿sí? Necesitamos explicar algo sumamente importante. Y esto lo digo, no lo digo solamente en nombre mío, de hecho, pues yo no soy abogado, yo no pertenezco a la rama jurídica, pero me interesa, digamos, que el tema se aclare, ¿sí? Esto que yo voy a decir, no lo he dicho solamente yo, ni más faltaba, aquí hay muchas más personas que han tratado de salir a la opinión pública, pero lastimosamente pues les han censurado, ¿sí? Por razones obvias que ya todo el mundo se va a dar cuenta ahora. Muchísimas las personas, Mónica Corrales, Iris Quintero, Gaby Guerrero, Noel Leal, Noel Pereira, el doctor Ludwig Moreno, o sea, aquí está lleno de personas que no han tenido la oportunidad de expresarse ante la opinión pública, medios masivos, y que estos medios masivos solamente reciben oídos, ecos de la falsa oposición, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es muy importante. Primero, algo que pocas personas se han atrevido a decir en 20 años, ¿sí? No ahorita, 20 años. Si ustedes revisan la Constitución de 1961 de Venezuela, la famosa Cuarta República, no sé, o pacto de punto fijo. Si ustedes revisan esa Constitución, que ahí está el link, ustedes la pueden buscar fácilmente en Google, todavía está por allá colgada, ustedes se van a dar cuenta que en esa Constitución no existe la palabra constituyente. Existe la posibilidad de, reviso acá mis notas porque insisto, yo no soy abogado ni más faltaba, existe la posibilidad de enmienda o reforma, ¿sí? Para el que sea abogado entenderá, ¿sí? Yo quisiera leer textualmente el artículo 250 de esa Constitución que pareciera tuviera toda la legitimidad en este momento. Sí, señor. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o fuere derogada por cualquier otro medio distinto de que ella misma dispone. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y si nos vamos al artículo 246 de esa misma Constitución, nos vamos a dar cuenta que las enmiendas y la reforma se deben aprobar solo con las 2/3 partes de la aprobación de la Asamblea, el famoso Congreso. ¿Y qué pasó en esa oportunidad cuando en el año 99 hicieron la famosa constituyente, el famoso referéndum? Entrante Hugo Chávez y saliente el gobierno de Rafael Calderas, último presidente de la Cuarta República o pacto de punto fijo. Correcto, pues sencillamente que ellos, primero, habían 131 constituyentistas o constituyentes. Sí, señor. ¿Sí? Y de esos, solamente 4 eran de oposición, ¿sí? Pero además de eso, cuando fueron a votarla, se votó con menos del 40%. Sí, señor. De asistencia, de quórum, no sé. Cuando hicieron el referéndum pasó lo mismo. Cuando le preguntaron al pueblo, igual, la abstención fue de tal manera que jamás cubriría una mayoría de ese tipo. Claro. Que es la que pregonaba la original Constitución, que en mi concepto y el de muchas otras personas, está vigente todavía hoy. Es decir, la Constitución de 1999 es una farsa. Y a partir de esa farsa
Todo lo demás está constituido sobre una farsa. Es decir, es farsa sobre farsa, mentira sobre O mentira. sea que la República Bolivariana de Venezuela, que reemplaza a la República de Venezuela de la Constitución del 61, es un país ficticio. Es una vil mentira. Eso es lo que está sucediendo y esa vil mentira se la han vendido a los venezolanos, se la han vendido, la misma Asamblea Nacional le ha vendido esa mentira, la supuesta oposición le ha vendido esa mentira, los organismos internacionales han asumido esa mentira como cierta y han empezado a divulgar esa mentira y todo eso detrás con el aparataje internacional. Eso es lo que ha sucedido. Todo lo que hace el régimen, tanto el régimen como el Congreso de Venezuela, después de esa fecha, no tiene ninguna validación. Eso es lo que sucede. Y para evidencias, ¿sí? Ayer, con todo lo que ha pasado ahora en los últimos días con las declaraciones de la supuesta oposición, miren en pantalla el tuit que desplegó el vicepresidente actual de la Asamblea, supuesta Asamblea Nacional, Stalin González, ¿sí? Miren el tuit, dice que lo que va a pasar a partir del jueves es que no va a cambiar la coyuntura política del país. Empieza un supuesto proceso de qué, de cuándo, dónde, para que si nos va bien, nos conduce a elecciones libres. Ellos siguen hablando de elecciones libres en un sistema electoral fraudulento, donde está en un Smartmatic, ¿sí? Donde en ese Smartmatic está Soros, ¿sí? Entonces, es imposible. Y lo peor es que en el tuit del mismo vicepresidente de la Asamblea está clarísimo. No va a pasar nada, John. Absolutamente nada. Y insisto nuevamente, como dije al comienzo del programa, siento tener que dar esas infelices noticias, pero no puedo dejar de decir sino la realidad. Pues digamos, viendo pues estas evidencias tan fuertes y que pues la verdad son algo desalentadoras sobre la política, sobre la solución política venezolana, es importante continuar, digamos, la línea aclaratoria de por qué usted pone en primer lugar al aparataje ilegal de venezolano de oposición, y ahora hablemos de lo político, reiterando pues la aclaración de principio de programa de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, de esos partidos o movimientos políticos, que hay una cosa que nos hemos dado cuenta desde afuera, desde aquí de Colombia, que es que no hay un liderazgo unificado, porque uno puede tener, como los tiene este medio, ciertos reparos hacia la presidencia colombiana actual o hacia la estructura del Centro Democrático, pero en Colombia ha habido un liderazgo centrado hacia la figura y persona de Álvaro Uribe. En cambio, ese fenómeno no se ha dado en Venezuela y se han dado muchos liderazgos, egos, peleas personales e incluso actos de corrupción en los terribles y alianzas mafiosas y cosas terribles que darían para otro programa, para tratarlas en exclusividad, de esa estructura venezolana de oposición cuando ha tenido el poder. Yo para responder esta pregunta, antes de poner el próximo fragmento de video, yo quiero aclarar algo muy importante. Digamos que en parte tú tienes razón, o sea, hay una diferencia muy marcada entre el liderazgo político, oposición, comillas, también oposición en Colombia, ¿sí? Y la, comillas, oposición de Venezuela. Lo que pasa es que en Venezuela ha pasado de que se van rotando el testigo, ¿sí? En Venezuela, por alguna extraña razón, que ya vamos a comentar también, sí, señor. Ese liderazgo ha ido cambiando. Empezó inicialmente con personas si no recuerdo mal, por ejemplo, Manuel Rosales. Rosales, sí, señor. Después, no me acuerdo. De Caracas también, ¿no? Sí, correcto. O de Maracaibo, creo que. De Maracaibo, sí, señor. Después, ese testigo se le fue entregado, no me acuerdo si a otra persona o ya de una vez a Capriles, ¿sí? Capriles, totalmente nefasto, ¿sí? Ex candidato presidencial y gobernador. Que entregó, que ahí sí hay que decirlo, el tema de la fraudulencia del sistema electoral. Sí, Capriles es el responsable de haber firmado un acta en el CNE en el 2012 en la cual él autorizaba como líder de la Mesa de la Unidad Democrática
la inclusión en el registro electoral de más de 1,5 millones de votantes sin la verificación de huellas. Es decir, en palabras mundanas, fantasmas. ¿Sí? Muertos, personas que no existen. Personas que no existen, fantasmas. Fantasmas. Y eso no ha sido la única vez que se ha hecho ese movimiento. Es decir, dentro del registro electoral venezolano hay millones de fantasmas. Estamos hablando del año 2012, cuando muere Hugo Chávez y cuando Capriles compite como candidato de esa oposición contra Nicolás Maduro, quien actualmente es el presidente. Estamos hablando de un referéndum que hubo en ese momento. Sí, señor. Antes de esa elección. Antes de esa elección. Y de que muriera Chávez. Y 2012, finales de 2012. Sí, que Chávez muere diciembre de 2012. Creo que sí, no estoy muy, digamos, conectado con las fechas, pero lo que sí es un hecho es que Capriles mandó a 2 de sus representantes legales, sí, que fue Roberto Picón y Humberto Ello, sí, a firmar un acta que todavía es pública en el CNE. O sea, es tan descarado el tema que el link oficial todavía existe y está vigente.